Una fuerte discusión ha originado la Ley de Seguridad Interior, que le da un marco jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas cuando son requeridas para reforzar a la autoridad civil en tareas de combate al delito. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. En la Cámara de Diputados, esa ley tuvo el voto a favor del PRI, el Partido Verde, el PANAL y de 14 legisladores de Acción Nacional, así como la oposición de parlamentarios del PRD, de Morena y de 17 diputados del PAN. Vea a qué nivel está dividido el PAN. Este partido, en su mayoría, se abstuvo. No dijo ni que sí ni que no. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Desde hace mucho tiempo se ha venido demandando dar un sustento jurídico a la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y es contradictorio que algunos partidos le hayan negado su voto a esa ley mientras sus gobernadores solicitan el auxilio del ejército. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Ya se perfila la Ley de Seguridad Interior que por tantos años se regateó a las Fuerzas Armadas que están en las calles en labores de auxilio en materia de seguridad por la incompetencia fundamentalmente de gobiernos estatales para armar sus policías que den respuesta a los retos de seguridad. Recursos han tenido de sobra y no los han empleado. Ahora, me llama la atención, Jorge, Ezra, que esos gobernadores, que algunos de los gobernadores, ya sea del PAN o del PRD, que piden al ejército, que tienen al ejército, que fueron los primeros en llamarlo, como fue el caso de Michoacán, ahora hayan dicho no a la Ley de Seguridad Interior. ¿De qué se trata? Mira, se trata de que quieren mantener las cosas como están. Tú decías de los recursos, son miles de millones de dólares las que se le han entregado a los gobiernos estatales para sus programas de seguridad. Muy pocos, son contados con los dedos de la mano los que han invertido realmente en tratar de crear policías locales o en algunos casos municipales sólidas. Estos mismos gobernadores de Silvano, en Michoacán, Corral, en Chihuahua, piden que primero haya una reforma para poner el mando mixto en la policía. El mando mixto en la policía es el que tenemos ahora, que no sirve absolutamente para nada. Lo que hay que establecer es la Ley de Seguridad Interior. Se ha dicho equivocadamente que la Ley de Seguridad Interior sirve solamente para otorgarles, que es verdad, elementos jurídicos al accionar del ejército en las tareas de seguridad pública, pero va mucho más allá de eso. Establece con claridad las responsabilidades de los 3 niveles de gobierno en la seguridad interior. Y le establece, eso es lo que no les gusta, a los gobiernos estatales y a las otras autoridades locales, municipales, la obligación de contar con sus policías, más allá del mando mixto, mando único. Sin mando único no lo pueden hacer, pero bueno, ese es otro debate. De contar con sus propias policías y tener mecanismos para que ellos mismos se hagan cargo de su seguridad. No lo votan porque no lo quieren hacer. Aquí hay que 2 elementos para entender qué es lo que sucedió. Uno es que esto se da en tiempos electorales. Esta era una ley de seguridad interior. Se propuso desde el tiempo de Fox. Una década con el asunto. Así es, pero cuando se propone para votar, o sea, esto ya estaba prácticamente amarrado entre las fuerzas políticas, estaban muy de acuerdo, la gran mayoría, incluyendo Acción Nacional, que estaban de acuerdo en que había la necesidad de darle un marco regulatorio al ejército, iban avanzando, y a la hora que lo lanzan, resulta que está el problema de que ya está el Frente Ciudadano armado y que entonces el debate es por otro lado. O sea, tienes un momento político que no te permite entrar en un debate serio con respecto a cosas muy precisas en el ámbito del tema de seguridad interior. Y creo que eso es importante porque hoy ya meter cualquier tipo de legislación a votación entra en función de los tiempos electorales y por eso empieza esta discusión que a mí me parece totalmente absurda. Y absurda porque el que crea que con la Ley de Seguridad Interior se va a resolver el problema de seguridad en el país está equivocado. No, pero sin Ley de Seguridad Interior no lo vas a resolver. Espérame. Esa es la diferencia enorme que hay en el tema. Ahí voy. El que crea que la Ley de Seguridad Interior, como está redactada, le va a dar la solución al problema, está totalmente equivocado. Lo que trata la Ley de Seguridad Interior es simplemente permitirle al Ejército y al presidente
sentar las bases de su actuación. El punto central es la construcción de un mando único, porque mando mixto, ya lo dijiste, y es claro, no ha funcionado, un mando que le dé responsabilidad a gobiernos estatales para hacer lo que no han hecho. Mientras tanto, el tema del ejército es un tema que tiene, uno, que regularse, que tiene que establecerse claramente como lo plantea la propia ley y que tendrán que tener mucho cuidado en el ámbito jurídico para que no se les venga otra vez. Lo han intentado varias veces los gobernadores y sus diputados de lanzar lo que serían acciones de inconstitucionalidad para intentar decir que cualquier legislación de seguridad interior de este concepto no es constitucional. Hay que tener nada más el cuidado porque si no, en una de esas tienen la posibilidad de reventarlo. Mira, yo creo, nada más, perdón, pero al respecto, trata. La Suprema Corte de Justicia de la Ya Nación ya determinó hace más de un año que no es inconstitucional. Nada más termino el argumento. No hay forma de hacerlo. Creo que en este momento, para las Fuerzas Armadas, este es un instrumento fundamental para quitarse de encima a un montón de grupos cuyo objetivo no es vigilar a los ciudadanos, sino simplemente quitar a las Fuerzas Armadas de un trabajo que hoy no hay nadie que lo pueda realizar. Coincido con esto que señalas al final y creo que, bueno, hemos tocado muchos temas en 5 minutos. Lo que subyace en esto es que grupos políticos, partidos, han tenido la habilidad para hacer creer a un sector de la ciudadanía que el problema de la criminalidad en el país es culpa del ejército y no del narco. Es decir, ahí subyace un problema importante. Me parece una actitud poco leal de un partido político como Morena, que plantea en su proyecto alternativo de nación la ley de seguridad interior para dar sustento jurídico a la acción de las Fuerzas Armadas en la lucha por este tipo de seguridad pública, que lo plantea ahí y le niegue su voto en el Congreso diciendo que es una imposición de Estados Unidos. Me parece que hay mucha perfidia en contra del ejército, aderezado con el tema electoral, pero también con una irresponsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque quieren que siga todo el estado de cosas, que al país le vaya mal para que a ellos les vaya bien. Sí, seguramente, y quizás han dicho que quieren una ley de seguridad interior, pero no qué ley de seguridad interior. Quizás el capítulo 1 de la ley de seguridad interior es darle amnistía a los líderes del narcotráfico, como dijo su candidato presidencial. Eso es lo terrible. Esta es una ley que sirve para normar la actividad del ejército y para normar, que eso es lo que les duele, la actividad de los 3 niveles de poder. Le otorga al ejército, sí, por ejemplo, la posibilidad de investigar. Platicábamos con el general Salvador Cienfuegos y dice, a ver, tenemos 56,000 elementos militares desplegados en todo el país haciendo labores de seguridad pública en los hechos. No podemos investigar. Y si nosotros detenemos al peor narcotraficante de la zona, tenemos que esperar que llegue un policía federal o un policía local para que lo entregue al Ministerio Público. Es una locura. Se dicen quienes oponen a la ley de seguridad interior que va a haber restricciones a la revisión de los trabajos de inteligencia. A ver, ¿qué restricciones? O sea, ¿desde cuándo los trabajos de inteligencia son dirigidos por un comité? Me parece que hay muchos puntos que simplemente, muchas organizaciones, partidos y personas que simplemente lo que quieren es que no haya ley de seguridad, porque no quieren que mejore la seguridad. No les conviene que mejore la seguridad. Y lo que tú decías, la ley no va a mejorar la seguridad, pero es la columna vertebral sobre la cual se puede construir la seguridad, porque después de eso tiene que haber responsabilidades de gobiernos estatales, tienen que crear las policías los gobiernos estatales y hay castigos para quien no lo haga, incluso presupuestales. Eso es lo que les duele. Por eso la temporalidad de 1 año en la actuación de las Fuerzas Armadas dentro de lo que sería este tipo de tareas. Yo creo que para aquellos, trato un poco de entender aquellos que de buena fe hacen la crítica a la Ley de Seguridad Interior en el sentido de que le darían cierta manga ancha al ejército para actuar. Y yo insisto cada vez que veo este tipo de argumentación que en el fondo... Sí, perfecto, me queda claro que el ejército no tiene que estar haciendo esas cosas, pero no es un problema ni del ejército, ni siquiera del poder federal. Uno puede criticar que si la estrategia de Calderón funcionó, la de Peña Nieto no, y que si el tema tiene que ir a una discusión de legalización de drogas y cosas que son
todavía mucho más complejas, pero lo que me queda muy claro es que el grave déficit en seguridad en este país tiene que ver con un tema de irresponsabilidad de gobernadores, de nadie más. El poder federal, ya sea en Policía Federal o en Ejército, no puede sustituir a la seguridad pública, que es responsabilidad de gobiernos estatales. Cuando gobiernos estatales decidieron de verdad entrarle al toro e invertir en policías, el asunto empezó a funcionar y entonces el ejército se tuvo que ir. Yo quiero decirle a esos críticos del ejército que vayan a los lugares donde está el ejército y le pregunten a la gente que le quiten al ejército. Le va a decir, sí, ustedes quiten al ejército y ¿quién va a venirme a decir? Que le pregunten a los gobernadores que los han pedido y que se oponen. Pregunto directamente, Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, que lanzó un exhorto a los senadores del Partido Acción Nacional para que voten en contra de la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué? Porque el ejército no debe estar en las calles, etcétera. ¿Y por qué no pide en Chihuahua que retiren al ejército? Al contrario, ha pedido más refuerzos, ha pedido que se quede el ejército ahí y tiene toda la facultad para decir yo no quiero al ejército en las calles en mi estado. ¿Y qué ha ocurrido? Donde se estaban dando esas soluciones, precisamente como en Chihuahua, señalabas tú, Ezra, la criminalidad se ha disparado y hoy Chihuahua vuelve a ser la segunda entidad con mayor criminalidad en el país. Eso ya iba para abajo y llega un gobernador irresponsable que se dedica más a otro tipo de cosas y que no solamente se matan entre delincuentes en su estado, sino que matan periodistas, empresarios, niños, sociedad civil inocente, y ahora dice, no queremos al ejército. Muy bien, dígale que se vaya de Chihuahua. Esa incongruencia no solo es molesta, es ofensiva al sentido común y a un sentimiento de lealtad hacia sus estados y a su país. Y ahí están pidiendo, por una parte, el ejército venga a cuidarme las cosas y por otra parte, en el plano político, que se vaya el ejército. Se llega a ir el ejército de Chihuahua, Corral no tiene literalmente ni policías para dirigir el tránsito. Pues nada más, yo creo que hay que concluir claramente en el sentido de que el tema de seguridad tiene que ser manejado por expertos y no en medio de una disputa electoral en donde lo que me queda claro es que lo que se están jugando aquí es la popularidad del argumento y no directamente lo que sería la práctica de aquellos que sufrimos directamente los temas de inseguridad. Y si más encima, el principal actor político de oposición en este país dice que hay que amnistiar a los criminales que han asesinado soldados, que han asesinado niños, que han asesinado, pero hermanos los hacen matarse entre ellos y se pide una amnistía, me parece que estamos muy en la orfandad en este tema. Ezra, Jorge, amigos, muchas gracias. Esto fue México Confidencial.